Bien. Gracias, hermanos, por acompañarnos a esta serie que estamos haciendo acerca de las iglesias de Apocalipsis. Hoy nos tocan las últimas tres iglesias del libro de de las iglesias de Asia, del libro de Apocalipsis, y vamos a tocar Sardis, Filadelfia y Laodicea. La semana pasada vimos las primeras cuatro iglesias, y hoy veremos las últimas. Hay un break, hay un contraste con las otras cuatro iglesias, porque al inicio de la iglesia de Sardis, al inicio de las palabras del mensaje, dice que hay una condenación en lugar de unas palabras positivas que vemos al inicio de las cuatro iglesias que vimos la semana pasada. Entonces aquí es un poco diferente las últimas tres iglesias, y con la ayuda de Dios vamos a ver todas las lecciones que hay para nosotros aquí. Voy a leer la palabra de Dios, no todo el capítulo 3, pero quiero leer algunos versículos y después empezaremos con el estudio. El libro de Apocalipsis, y ahora estamos en el capítulo número 3, el versículo 1 dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El versículo 7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y sigue. Versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Yo me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Ahora voy a dar una breve introducción y muy rápidamente para repasar lo que vimos en las primeras 4 iglesias. La semana pasada vimos en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira 4 aspectos de iglesias que vemos el día de hoy. Y un principio muy importante al estudiar las 7 iglesias de Asia es ver que no solamente, o no como muchas veces se enseña que hablan acerca de la historia del cristianismo, más bien creo que son ejemplos o son figuras
o son aplicaciones o podemos aplicarlas a todas las iglesias y asambleas el día de hoy en todo el mundo. Por lo tanto, vemos en Esmirna, en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira, algo que se puede relacionar con la asamblea de Guadalajara, con otras asambleas que están aquí representadas. Quizás la asamblea de Éfeso y todo lo que tiene mal la asamblea de Éfeso no aplica a su asamblea o a la asamblea de Guadalajara, pero aspectos de cada iglesia sí se pueden aplicar. Y por lo tanto, cuando vemos cada iglesia, lo que debemos hacer es hacer la pregunta a nosotros mismos, hacer la pregunta acerca de nuestra asamblea en particular y decir, ¿es verdad lo que dijo Dios, lo que dijo Cristo acerca de Éfeso? ¿También se puede aplicar a la iglesia, la asamblea de Guadalajara? Lo que Cristo dijo acerca de Esmirna, ¿se puede aplicar a la asamblea de Guadalajara? Lo que dijo, y etcétera. Y seguir con todas las iglesias, ver lo que dice Cristo a las iglesias, ver todas las correcciones, la revisión total que Él da para cada iglesia y decir, aplica esto a nuestra iglesia. Y al ver las cosas que sí aplican, lo que debemos ver después, número 2, es la corrección que da, la ayuda que da, el consejo que da, justo después, para poder entender qué hacemos. Si es cierto que nosotros, como la iglesia de Éfeso, hemos perdido el primer amor, por lo tanto, debemos ver lo que dice la palabra de Dios a la iglesia de Éfeso y debemos obedecer la palabra de Dios para poder entender, para poder regresar a nuestro primer amor. Si vemos en la iglesia de Esmirna, en esta iglesia tenían el gran temor de padecimiento, no querían sufrir. Y si nosotros vemos esto en nuestra iglesia también, hermanos no quieren evangelizar, no quieren hablar con sus familias, con sus amigos acerca de Cristo porque no quieren sufrir. Hermanos, debemos ver las palabras que Cristo dijo a la iglesia de Esmirna y debemos aplicar lo que Cristo le dijo a Esmirna. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y así también nosotros podamos perseverar, aún en medio de momentos y circunstancias adversas y difíciles, cuando aún nuestras vidas están en riesgo. Con respecto a la iglesia de Pérgamo, hay la preocupación de perder los preceptos, un problema doctrinal. Y cuando vemos la iglesia de Pérgamo, debemos hacer la pregunta otra vez a nosotros mismos y a nuestras iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo es la condición? ¿Cuál es la condición de la doctrina en nuestra asamblea? ¿Qué es lo que se enseña de nuestros púlpitos? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuáles son las ideas o enseñanzas que han entrado a nuestra asamblea? Y es verdad que nosotros estamos predicando y enseñando precisamente lo que la palabra dice. O ha entrado herejías desde afuera. Hay que ver las palabras que Dios menciona, que Cristo menciona acerca de la asamblea de Pérgamo, aplicarlas a nuestra iglesia, también a la iglesia de Tiatira. Todo esto vimos la semana pasada, solamente lo estoy repasando, pero en Tiatira vimos el problema de pureza y vimos como, tal como en la iglesia de Pérgamo hubo un problema de doctrina, la impureza de la doctrina. También en Tiatira fue otro problema de impureza, pero ahora es el problema de la impureza moral, no doctrinal, sino en Tiatira moral. Y podemos ver que entró otra doctrina falsa con la iglesia de Tiatira. La mujer Jezabel, que había entrado, que había provocado a varias personas para hacer, fornicación, para adulterar, etc. Y debemos hacer la pregunta también a nuestras asambleas, ¿cuál es la condición moral? No solamente de los ancianos, obviamente, primordialmente de los ancianos, porque son los que están guiando. Absolutamente tienen que estar puros en su vida moral. Pero ¿qué tal del resto de la asamblea? Todos los hermanos y las hermanas también. ¿Cuál es su condición moral delante de Dios? Y si vemos algo de la iglesia de Tiatira, debemos en nuestras vidas, debemos ver también la corrección, la revisión, el consejo que Dios le da para poder regresar a nuestro Dios. Esto vimos la semana pasada. El día de hoy veremos las últimas 3 iglesias. Estamos viendo Apocalipsis poco a poco, paso por paso, pero no todos los versículos. Estamos viendo grupos o en etapas, en secciones más bien. Y empezamos por el primer capítulo, 2 semanas en las 7 iglesias de Asia, y la semana que viene veremos capítulos 4 al 5, y luego algunas semanas sobre los sellos, las trompetas y las copas, de capítulo 6 al 19, y luego terminaremos con capítulo 20, y luego capítulos 20, 21.
21 y 22. Entonces estamos al inicio del libro todavía, pero es muy importante entender lo que Dios dice al inicio de un libro, porque para poder entender lo que sucede después, al final del libro de Apocalipsis, tenemos que entender la primera parte. Entonces, para terminar con las 7 iglesias de Asia, hoy veremos Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cuál fue el problema entonces en la iglesia de Sardis? Número 5 es la iglesia de Sardis. Y quiero notar que en esta iglesia de Sardis hubo el problema de perder su fervor para con Dios, y por lo tanto él les dice a la iglesia: conozco tus obras, que tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Estás muerto. Entonces el problema de Sardis era la indiferencia que ellos tenían para con las cosas de Dios, para con la palabra de Dios. No tenían un interés ferviente, no tenían un interés en lo que Dios quería decir a ellos y también el servicio para Dios. Ellos eran muertos, por lo tanto Dios les dice a ellos: sé vigilante, afirma las otras cosas. Debemos, tal como las otras, aplicarlo a la iglesia de Guadalajara y otras asambleas también, si están representadas aquí. Haz la pregunta, hágase la pregunta. Soy una persona que tiene el nombre de cristiano, pero adentro estoy muerto. No tengo servicio, no asisto a las reuniones, no tengo amor para con mis hermanos, no quiero servir en la evangelización, no quiero adorar a mi Dios, no tengo ganas de leer la palabra de Dios, no tengo ganas de orar. Estoy muerto adentro, como estos hermanos, estas personas en Sardis. El Señor le está diciendo a ti, a mí, a todas las personas en Sardis y en otras asambleas: sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. Veremos varias lecciones en la asamblea de Sardis, pero suficiente para presentarlo de esta manera. Estaban a punto de perder la asamblea por su nominalismo, lo voy a llamar. Eran creyentes nominales, nada más. Pero cuando llegamos al número 6, la iglesia de Filadelfia, ahora es un poco diferente. Filadelfia es una iglesia muy semejante a la que ya vimos en Esmirna, número 2. La iglesia de Esmirna no tiene palabras negativas. Se puede ver que el Señor Jesucristo ve la iglesia de Esmirna y los ve como una iglesia débil, y por las persecuciones que ellos habían sufrido, y los ve como una asamblea con mucho temor, pero no una asamblea como la Odisea o una asamblea como Sardis o Tiatira o Pérgamo. Era una asamblea con temor, pero de cierta manera eran fieles. Así también en Filadelfia, nada más que aún más. No hay una censura para la iglesia de Filadelfia. Fue una iglesia fiel, una iglesia que era fiel con respecto a la doctrina, fiel con respecto a la moralidad, fiel con respecto a su vida. Tenían un vigor, un fervor para la palabra de Dios. No eran como Esmirna, padeciendo de un temor de la muerte. No como Pérgamo, entreteniendo doctrinas falsas en la iglesia. Filadelfia era fiel, es la iglesia fiel. Y queridos hermanos, nosotros queremos imitar a la iglesia de Filadelfia. Si hay una iglesia de las 7 iglesias de Asia, es Filadelfia la que debemos tener como preeminente en ese sentido de querer imitar a Filadelfia. Queremos ser una asamblea como Filadelfia y no como las demás. Pero aún así, ellos tenían algo que tenían que tener en mente, y por eso vemos en el versículo 11: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y por lo tanto vemos que ellos tenían el temor o el peligro de perder su firmeza. Siempre hay un peligro en cada asamblea. Ninguna asamblea de las 7 iglesias es perfecta. Por lo tanto, aún Filadelfia también tenían el peligro de perder su firmeza. Queremos ser como a Filadelfia, pero también nunca queremos perder nuestra firmeza en cuanto a las cosas del Señor. Finalmente, y esta es la última iglesia, esta es la peor de las 7 iglesias, la más difícil, no para entender, sino para enseñar, porque es muy triste lo que sucedió en la iglesia de la Odisea, pero ellos tenían digamos, el peligro de perder otra vez su amor para con el Señor, pero tenían el peligro de perder su fervor para las cosas de Dios, pero de una manera muy específica. Y lo vemos en el versículo 16. Dice esto: no solamente dice que eres infiel,
¿ok? Es un poco diferente. Hay que ver un contraste con la Odisea. No solamente dice como con Esmirna, pues tienen miedo de la muerte. O con Pérgamo, pues hay problemas de doctrina. O con Tiatira, pues hay problemas morales. O con Sardis, pues hay problemas ahí con los hermanos que no quieren ser totalmente fieles a la palabra de Dios. No, con la Odisea, el problema es que son tibios. Tibios. Esto es diferente. Es diferente porque tibio es ni caliente ni frío. Ni frío ni caliente. Es una temperatura, digamos, que nadie quiere para tomar, para bebidas, para ninguna cosa. Nadie quiere agua tibia. Entonces, no es muy común querer agua tibia. Uno quiere agua fría o quiere agua muy caliente. Si quieres tomar té o quieres un café caliente, o quizás si hace mucho frío, quieres un café frío. Pero no quieres un café tibio. Y así es con la iglesia de la Odisea. Ellos no fueron una iglesia que estaban, otra vez, como Pérgamo o como Tiatira, que estaban desobedeciendo de una manera muy obvia. Fue una manera muy, pues quizás engañadora. Engañaban a la gente. Porque no eran muy mal ni muy bien, tibios. Y lo que es interesante acerca de esto es que la peor, o sea, para el Señor, de la perspectiva de Dios, de Cristo, la peor asamblea, la peor iglesia, fue la iglesia tibia. No fue Pérgamo, no fue Tiatira, no fue Sardis, fue la Odisea. Y por lo tanto, en esta asamblea, cuando llegamos al final de esta enseñanza, cuando vemos la Odisea, veremos varios ejemplos de lo que yo considero, varias características de lo que yo considero características de la iglesia presente. Es decir, de la mayoría de las iglesias, o quizás muchas iglesias, que se pueden ver el día de hoy en México, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países. La mayoría, o quizás no debe ser tan fuerte, pero muchas iglesias que vemos tienen las características de la Odisea, tibios. Y lo que vamos a aprender aquí, es cómo no ser como la iglesia, no imitar la iglesia de la Odisea. Por lo tanto, quiero empezar con la primera de hoy, la cual es la quinta de las 7. Veremos la asamblea de Sardis, y en esta asamblea vamos a aprender acerca de una cierta pérdida, un peligro que ellos tenían de tener el nombre de que son vivos, pero aún así están muertos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con la iglesia de Sardis, y otra vez, como he mencionado en otras ocasiones, esto es una clase, no es una predicación como tal, no es una reunión como tal, esto es una clase más didáctico. Voy a hacerles preguntas, no tienen que responder en voz alta o no tienen que activar sus micrófonos, pero quiero ayudarles a entender el libro de Apocalipsis para también estudiarlo ustedes en su tiempo libre, pero también quiero darles un panorama de Apocalipsis para poder entender lo que dice su función con respecto a toda la palabra de Dios. Por lo tanto, empezamos con Sardis y quiero notar varias conexiones. Ahora, un principio muy importante, hermanos, con cada iglesia hay 7 aspectos de la iglesia. Para cada iglesia, 7 aspectos para las 7 iglesias. Ahí les va, ¿ok? Les voy a dar los 7 aspectos. Si están tomando notas, deben escribir esto porque pueden buscarlos en cada iglesia. La primera cosa de las 7, ¿ok? Es número 1, vas a ver en cada iglesia una conexión con la persona de Cristo presentada en capítulo 1, ¿ok? Una conexión. Por ejemplo, la iglesia de Sardis, la conexión es con Cristo. El ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ¿ok? Y lo que voy a hacer es, en vez de ir de manera consecutiva, voy a ver las 3 a la vez, pero viéndolo con estas 7 secciones. Déjame explicarlo, ¿ok? Entonces, la asamblea de Sardis, ¿cuál es la característica de Cristo que se presenta para Sardis? 7 espíritus y 7 estrellas. Esto ya vimos en capítulo 1. Los 7 espíritus representan la plenitud del Espíritu Santo y de todo su ministerio.
Y las 7 estrellas nos dice justo al final del capítulo 1, ya lo interpreta el apóstol Juan, 7 estrellas significan ¿qué? Pues si ya lo buscaron al final del capítulo 1, dice que representan los 7 mensajeros de cada asamblea. 7 ángeles, que eran los mensajeros, protegían a cada asamblea de las 7 asambleas de Asia. Entonces aquí al inicio, él presenta a Cristo de una manera muy específica porque ellos necesitaban, tenían una cierta necesidad y por lo tanto las características de Cristo tienen que ver con esa necesidad. ¿Ok? Entonces la segunda pregunta para ustedes. ¿Por qué dice que Cristo tiene los 7 espíritus y 7 estrellas? ¿Esto qué tiene que ver con el problema de la asamblea de Sardis? ¿Okay? Hay que pensar en esto y hay que buscarlo y hay que, voy a darles la respuesta más adelante, pero hay que tener esto en sus mentes. ¿Okay? Vamos a Filadelfia. ¿Cuáles son las características de Cristo presentadas a la iglesia de Filadelfia? Pues dice, versículo 7, esto dice el santo, ¿qué más? El verdadero, ¿qué más? El que tiene la llave de David, ¿qué más? El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Otra vez, ¿qué tiene que ver estas características con el problema de la asamblea de Filadelfia? Número 3, la iglesia de la Odisea. Otras características de Cristo que tiene que ver con la asamblea de la Odisea. Dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, amén, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Cada una tiene que ver con el problema de la asamblea. Y voy a empezar con Sardis para darles la respuesta a cada una. Pero ya pensándolo ustedes también, quiero ver quizás después si ustedes entendieron y si están haciendo las conexiones. Pero empezamos con Sardis. ¿Cuál es la conexión? 7 espíritus, 7 estrellas. Pues número 1, los 7 espíritus, y otra vez, si están tomando notas, anoten Isaías capítulo 11, versículos 2 al 5. ¿Ok? Isaías 11, 2 al 5. Aquí vemos 7 aspectos del Espíritu Santo. No hay tiempo para buscarlo, pero ustedes pueden buscarlo después. Y ahí puedes ver la plenitud del ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es uno de las obras del Espíritu Santo más importantes? Darnos vida. ¿Cuál fue el problema de la asamblea de Sardis? Estaban muertos. Entonces Cristo quiso enfatizar el poder que estaba a su disposición para tener vida. Aunque ellos no querían, necesitaban la vida que viene solamente del Espíritu Santo. Ahora, las 7 estrellas. Este es un ejemplo, otra vez, los mensajeros de cada iglesia, pero ¿dónde están? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Quién los tiene? Cristo los tiene. Eso quiere decir que Cristo es soberano sobre todas las iglesias de Asia y así también sobre todas las asambleas representadas aquí. Cristo es soberano, está en control y por lo tanto uno debe tener una cierta reverencia a esta soberanía, a este control sobre la iglesia. Por lo tanto, 7 espíritus, la vida que necesitaban, 7 estrellas, la responsabilidad que ellos tenían al Señor Jesucristo como asamblea. Y podemos ver cómo las características de Cristo responden a la deficiencia de la iglesia. Y así, hermanos, para aplicarlo a nosotros, también debemos ver las características de Cristo que vemos aquí aplicadas a nuestras asambleas y a nuestras vidas personales también, y ver cómo aplican a nosotros y cómo nos ayudan. Nos debe ayudar a vivir vidas fieles. Ahora, la iglesia de Filadelfia que vimos, y espero que ya lo hayan encontrado y pensado, esto dice el santo y el verdadero, ¿ok? Cristo es santo, Cristo es verdadero, ¿ok? Esto es muy necesario para la iglesia de Filadelfia, para seguir fieles, para retener lo que ellos tenían, ¿ok? Pero más específicamente dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Otra vez, si están tomando notas, pueden anotar ahí Isaías capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, versículo 22. Y aquí podemos ver a qué se refiere el Señor Jesucristo al hablar de la llave de David. ¿Ok? Y les voy a dar la respuesta. Está haciendo referencia a tener acceso completo a todas las bendiciones de David. Y número 2, al ser el Señor Jesucristo mismo el cumplimiento de la promesa que fue dada a David en 2 de Samuel, capítulo 7, para tener un hijo que se sentará en un día futuro sobre su propio trono, es decir, el que será el rey sobre el reino de Judá y de Israel, es decir, el Señor Jesucristo. Él tiene la autoridad, siendo el hijo de David, siendo el rey futuro. Él tiene la autoridad para abrir puertas y para cerrar puertas. Solo Él tiene esta autoridad. Y hay esto debe darnos mucho ánimo en la evangelización. Porque sabemos que si hay una puerta cerrada, es porque Cristo la cerró. Y si hay una puerta abierta, es porque Cristo la abrió. Ahora, hay dificultad en saber a veces qué es una puerta abierta y qué es nada más lo que parece una puerta abierta. Y esto requiere discernimiento y requiere mucha sabiduría. Pero ese es otro tema. El punto aquí es que Cristo tiene la autoridad para abrir. ¿Ok? Y por lo tanto, la Asamblea de Filadelfia, ¿por qué necesitaban ellos este título del Señor Jesucristo? Porque ellos, lo que dice el versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, para la iglesia fiel, Dios tiene un servicio, un trabajo en mente. Y algo muy triste, hermanos, de las otras iglesias de Asia es esto, que Dios no tiene un servicio para ellos. Es decir, las iglesias desobedientes, su trabajo es acordarse, es reafirmar, arrepentirse de comprar. Por ejemplo, en la Odisea más adelante, hay cosas que ellos tienen que hacer para corregir las deficiencias. Y por corregir las deficiencias, no pueden trabajar, no tienen tiempo para ofrecer o servir al Señor, porque están tan ocupados o deben estar ocupados en corregir los problemas. Y así es también, hermanos, con la asamblea el día de hoy, que está en desobediencia al Señor, sea doctrinal, sea moral, sea una asamblea muerta, sea una asamblea tibia, sea una asamblea que ha perdido su primer amor. No tienen tiempo para servir al Señor, para evangelizar. ¿Por qué? Porque están corrigiendo los problemas. Y así es, hermanos, en sus vidas personales también. No hay tiempo para servir al Señor porque tiene que corregir tantos problemas que tiene la vida. ¿No puede ver, hermanos? El gran privilegio que tiene el creyente fiel, que vive una vida de obediencia, una vida en congruencia con la palabra de Dios. Ahora puede con libertad servir al Señor, con puertas abiertas, evangelizar, hablar a otros, dar la bendición de la salvación a otras personas. Pero solamente iglesias como Filadelfia, no Sardis, no Esmirna, no Laodicea, Filadelfia. Debemos imitar la asamblea de Filadelfia. Entonces, la característica de Cristo para la asamblea de Filadelfia es la llave de David para abrir puertas y cerrar puertas. Muy importante para esta asamblea fiel. Ahora, la Odisea. ¿Cuál es la característica de Cristo para la Odisea? He aquí el amén y el testigo fiel. Fiel. Ok, cuán importante era para la asamblea de la Odisea escuchar esta palabra, fiel. Ellos no eran fieles. Y número 2, verdadero. Ellos no eran verdaderos, eran falsos. Y también el principio de la creación de Dios. Ellos no apreciaban el hecho de que Cristo era el primogénito,
era el preeminente con respecto a Dios, con respecto a todos los seres humanos. No está diciendo que Cristo fue creado, por favor. La Odisea ya habían recibido la epístola de Colosenses, y pueden escribir ahí capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 y 18, Colosenses 15, 1, 15 y 18, y ahí pueden aprender acerca del Señor Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya sabían que Cristo era Dios y que Cristo creó el mundo, ya lo sabían, pero se les había olvidado, se les había olvidado. Y por lo tanto, para la asamblea infiel, para la asamblea que no obedecía, la asamblea tibia, tenían que hacer caso a este aspecto de la persona de Cristo. Cristo es fiel, Cristo es verdadero, y nosotros también debemos ser fieles y verdaderos. Ahora, regresamos a la primera asamblea de Sardis, porque quiero ver el segundo aspecto, no solamente la conexión con Cristo, sino también lo correcto. ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo bien? ¿Ok? Pues para la asamblea de Sardis, quiero que busquen. ¿Qué estaban haciendo bien? No dice nada. No dice nada. Si vas al versículo 4, puedes ver que tú tienes unas pocas personas. La asamblea estaba mal, pero gracias a Dios había un remanente dentro de la asamblea. Y hermanos, a veces esto sucede en la vida de una asamblea. Quizás la mayoría de la asamblea es infiel, pero siempre Dios puede preservar un remanente. Tienes unas pocas personas en Sardis, no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, lo correcto era un remanente nada más, que estaban manteniéndose fiel con respecto a la palabra de Dios. Entonces, sí había algo correcto que se podía aplicar a la asamblea de Sardis, pero muy pocas personas. Y quiero animar a esos hermanos que quizás están en asambleas difíciles, o quizás en el futuro, en la asamblea de Guadalajara. Puede ser que esto suceda en la asamblea que por alguna razón la mayoría de los hermanos van a andar mal, pero siempre es posible que haya algunos hermanos, un remanente de hermanos que pueden permanecer fiel y no manchar sus vestiduras como las otras personas. El simple hecho de ver a otros creyentes que están mal no es excusa para también nosotros hacerlo mal. Yo he escuchado hermanos decir precisamente esto. Bueno, pues todos los demás están mal, yo también. Todos los demás están desobedeciendo, yo voy a desobedecer también. ¿Por qué solo yo? ¿Por qué voy a ser el único? No, en Sardis había personas con otra actitud y dijeron, nosotros no. La mayoría sí, pero yo no voy a manchar mi vestidura, y por lo tanto tuvieron su palabra, su recomendación de Dios. Pero para Filadelfia, ¿qué era lo correcto que estaban haciendo? Pues para Filadelfia era mucho, ¿no? Filadelfia, la iglesia fiel. ¿Qué dice de Filadelfia? Filadelfia estaba en lo correcto con respecto a la fidelidad, ¿ok? Y dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué hicieron en Filadelfia? Guardaron la palabra de su paciencia. Y podemos ver esto, podemos aplicarlo de esta manera. Eran pacientes con respecto a la venida del Señor. Pacientes. Pacientes con respecto a la venganza de Dios en contra de sus enemigos. Paciente con respecto a la voluntad de Dios. Sabían que había mucho sufrimiento en todos aspectos de la vida, pero aún así dijeron, Dios tiene la última palabra, y por lo tanto fueron fieles a la palabra de Dios y guardaron la palabra de su paciencia. Entonces nosotros queremos imitar esto en la Asamblea de Guadalajara también.
nosotros queremos ser fieles a su paciencia. Y hermanos, a veces nosotros pensamos, estaba pensando yo el otro día, que puede ser que nosotros caemos en este peligro, que han sido 2000 años, 2000 años, desde que ha venido Cristo. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo? ¿Por qué no vino Cristo hace 1000 años? ¿Por qué no vino Cristo hace 1500 años? ¿Por qué ha tardado 2000 años para venir y por fin corregir todo lo deficiente, corregir y condenar a todos sus enemigos? Terminar con toda la maldad y pecaminosidad que se ve en el mundo. Y el apóstol Pedro nos da la respuesta. Porque para Dios, 1000 años son como un solo día. De la perspectiva de Dios han sido 2 días en su calendario, 2 días nada más. Y por lo tanto nosotros, aunque parece mucho, debemos guardar la palabra de su paciencia, Paciencia para esperar a Dios, pero también paciencia, número 2, en otro aspecto. Paciencia con respecto al sufrimiento que nosotros estamos experimentando. Hay sufrimiento de todos lados, especialmente ahora en la pandemia. Pero hermanos, hay un sufrimiento que sufrieron la Asamblea de Filadelfia y que puede ser que nosotros también en próximos años vamos a sufrir persecución. Persecución. Ahora esta máscara de cristianismo, cristiandad que tienen nuestros países se está quitando. Y detrás de la máscara se puede ver aún allí la cara de Satanás. Y se puede ver la cara de la oposición. Y lo que veremos en los próximos años es que nosotros seremos puestos o nosotros seremos expuestos a una persecución semejante a las persecuciones que se vieron en el primer siglo. Y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que mantener la paciencia. ¿Por qué? ¿Qué debemos tener en mente? ¿Cómo podemos ser pacientes? Pues dice al final del versículo 10, yo también te guardaré. Tú guardaste mi palabra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mientras nosotros guardamos la palabra de su paciencia, Dios también nos va a guardar de la hora de prueba. Ahora, ¿a qué se refiere de la hora de prueba? Pues de la hora de prueba, él está hablando de capítulos 6 al 19. No es una sola prueba, pero nota cómo dice la hora de prueba. Es un periodo de prueba. Y lo que veremos en las próximas semanas es que hay una hora, hay una época, todo un periodo de prueba que abarca capítulos 6 al 19. Los sellos, las trompetas y las copas, las cuales son juicios de Dios. ¿Sobre quién? Pues dice aquí, sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. E incluido aquí está Israel, porque es la hora de la prueba de Jacob, la hora de la prueba de Israel, donde Israel será disciplinado durante este juicio que viene, esta ira que viene de Dios. Pero nosotros, la iglesia, nosotros seremos guardados de esta hora de prueba. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues esto vimos, ¿se acuerdan, hermanos? De Primera de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalonicenses, que nosotros no somos el día, que nosotros no somos puestos para la ira, sino que nosotros seremos arrebatados cuando escuchamos esa voz de mando, esa voz de trompeta, esa voz de arcángel. Y los muertos en Cristo serán resucitados primero y después los que están vivos. Nosotros seremos arrebatados a su presencia. Veremos a Cristo en las nubes y seremos guardados de la hora, de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Hermanos, esto debe darnos ánimo y ayuda para poder ser pacientes en medio de estas aflicciones que tenemos y que tendremos en los años
próximos. Entonces, lo correcto para Filadelfia era que toda la asamblea guardó la palabra de paciencia. Ahora, la Odisea, la última iglesia. Hay que buscar aquí cuál fue lo correcto. ¿Qué fue lo correcto de la asamblea de la Odisea? Y esta es una pregunta muy difícil. Porque no sé si estoy mal, hermanos, pero yo no veo algo correcto. No hay ninguna cosa. ¿Lo han encontrado ustedes? ¿Hay algo que se puede decir que fue positivo de la asamblea de la Odisea? Dice Dios, yo conozco tus obras. Pero ¿cuáles son las obras? Aun cuando hablamos de la iglesia de Tiatira, no hay mucho que decir, pero por lo menos Dios dice a Tiatira, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. La iglesia de Tiatira tenía muchos problemas, pero por lo menos tenían amor y fe y servicio y tenían paciencia. Pero la iglesia de la Odisea, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. No había nada que decir. Ninguna cosa positiva que se podía decir acerca de la asamblea de la Odisea. Voy a aplicarlo de esta manera para nosotros. Es posible que Dios vea a una asamblea y pues que la conclusión de Cristo sea esto, que no hay nada bueno que decir. En nuestros días siempre pues queremos ser positivos y siempre queremos ver algo, pues siempre hay algo positivo para ver, ¿no? Siempre hay el lado positivo, pues bueno, es una asamblea que no tiene mucha gracia, pero tiene mucho amor, eso dicen algunos. O esa asamblea tiene mucho amor, pero no tiene mucha gracia, no tiene mucha disciplina. Esa asamblea son muy calurosos, pero no tienen buena enseñanza. O tienen muy buena enseñanza, pero no son muy calurosos. Así hablamos. Pero cuando Dios encontró la asamblea de la Odisea, no había ninguna cosa para decir, ninguna cosa positiva para decir acerca de los de la Odisea. Y esto debe ser para nosotros un aviso que es posible que una asamblea sea tan asquerosa para Dios, asquerosa, y lo estoy usando con cuidado esta palabra, pero tan asquerosa en este sentido que Él dice, te vomitaré. Te vomitaré. Imagina nada más. Cristo diciendo esto acerca de una asamblea. ¿Fue una asamblea? Es posible que esto sea dicho acerca de una asamblea el día de hoy. Hay que usar la Odisea como aviso. Regresamos a Sardis porque hay que ver ahora si hay algo correcto. También tenemos que ver lo incorrecto. ¿Qué fue lo incorrecto de Sardis? Pues lo incorrecto de Sardis, ellos sí tenían algunas personas, pero ¿qué hicieron? Eran muertos. Ya cubrimos esto, pero quiero ver lo incorrecto de Filadelfia. ¿Qué fue lo incorrecto? Pues nada, no había nada incorrecto, todo era correcto. ¿Qué fue lo incorrecto de la Odisea? La Odisea era tibio, ¿ok? Entonces podemos ver, por lo menos ya hemos visto, y voy a correr ahora por el tiempo, pero hemos visto 3 características de 7. La conexión con el carácter de Cristo, lo correcto, lo que hacían bien, y lo incorrecto, lo que hacían mal. Ahora hay que ver la corrección. ¿Cuál es la corrección para la asamblea de Sardis? Pues el versículo número 2 nos dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé vigilante y afirma las otras cosas. La asamblea de Sardis habla mucho acerca de la historia de Sardis y cómo ellos habían sido atacados por muchos imperios, que ellos pensaban que estaban bien porque tenían unas montañas alrededor de la ciudad y pensaban que era una ciudad impregnable, que era una ciudad impenetrable, pero esas 3 veces por lo menos que fueron penetrados, que fueron
conquistados, ellos no estaban vigilando. Y por lo tanto, Juan al Señor Jesucristo usa estas palabras: sé vigilante, y afirma las otras cosas. ¿Cuál fue el problema para la asamblea? Ellos estaban muertos. ¿Cuál es la razón por la que ellos llegaron a la muerte? Por no estar vigilando, por no afirmar las cosas que ellos tenían. Esto sucederá en su asamblea, en su vida personal también, hermanos. Si ustedes y nosotros no estamos vigilando, llegaremos a esta misma condición que sufrió la asamblea de Sardis. ¿Qué significa vigilar? Vigilar significa estar atento a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay hermanos y varios hermanos que les gusta pues no hacer caso a lo que está sucediendo, y no estoy diciendo leer las noticias, pero estoy hablando de las acechanzas del diablo, ¿ok? Por medio de tu propio carácter, por medio de los medios sociales, por medio de la televisión, por medio del trabajo, por medio de lo que está sucediendo afuera, por medio de varios medios que tenemos en nuestro día. No estaban vigilando para ver todos los enemigos que tienen a su alrededor, y por lo tanto cayeron. Hermanos, nosotros debemos aprender de la asamblea de Sardis para vigilar y ver que las asambleas en esta dispensación es un tiempo de ataque por Satanás. Esta dispensación es el tiempo donde nosotros no estamos batallando contra carne y sangre. Nosotros estamos batallando contra las potestades, contra el príncipe del aire, Satanás. Estamos batallando contra varios enemigos que quieren nuestra caída. Ahora, ¿qué fue la corrección en Filadelfia? Pues ninguna corrección. Solamente les dijo: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Qué bonito sería, hermanos, si Cristo vendría el día de hoy para hacer una revisión de la asamblea de Guadalajara. Y si él pudiera decir: retén lo que tienes. La única cosa que les voy a decir, hermanos de Guadalajara, retén lo que tienen. Qué bonito sería, ¿no? Pues es posible escuchar esto. Es posible escucharlo. ¿Cómo? Al hacer lo que hizo la asamblea de Filadelfia. Qué bonitas palabras serían escuchar esto de Cristo. Pero para la Odisea, ¿cuál fue su corrección? Para la Odisea, ellos tenían que hacer varias cosas, empezando en versículo 18. Ellos tenían que comprar oro refinado, número 1, vestiduras blancas, número 2, y número 3, colirio para sus ojos, ¿ok? Oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, la asamblea de la Odisea tenía que hacer estas cosas porque pues corresponden a sus deficiencias. ¿Por qué oro refinado? ¿Por qué oro refinado? Pues búscalo en el mismo capítulo. ¿Qué decía Juan acerca de la asamblea de la Odisea? ¿Cuál fue su problema? Pues dice, versículo 17, ¿qué dice? Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice Pablo: ustedes dicen que son ricos, son pobres. Ustedes tienen que comprar oro refinado en fuego, no el oro del mundo. Ya lo tienen. La plata del mundo ya lo tenía. Pero esa plata, ese oro que ustedes tienen, no tiene valor delante de Dios. De hecho, lo que ha hecho en sus vidas es transformarles a ustedes en una iglesia tibia. Por lo tanto, hay que comprar recursos que vienen de Dios para poder serle agradable a Él. También, ellos eran, ¿qué dice ahí en el versículo 17? Desnudos. Es decir, que eran una vergüenza para todos los que estaban alrededor. O sea, de la perspectiva cristiana, eran una vergüenza. Hay que comprar vestiduras blancas para vestirse, porque ustedes están desnudos espiritualmente. Necesitan la vestidura blanca, es decir, la justicia de los santos,
la santidad de los santos. Hay que tener una vida fiel, es lo que le está diciendo el apóstol Juan, el Señor Jesucristo. Número 3, unge tus ojos con colirio para que veas. Sí. Un dato histórico que mencionan muchos comentaristas es que en la ciudad de la Odisea ellos tenían una pomada que usaban para los ojos, pues para ayudar a los ojos, personas que tenían problemas con los ojos, y usaban una pomada especial que vendían en la Odisea. Entonces él está usando este ejemplo muy conocido para los de la Odisea, y él dice, hay que comprar colirio para ungir los ojos, para que veas. ¿Por qué? Pues dice versículo 17, no solamente desnudos, sino ciegos. Y por lo tanto necesitan oro refinado porque son pobres. Vestiduras blancas porque están desnudos. Necesitan colirio para los ojos porque eran unos ciegos. Y así la asamblea de la Odisea era posible aún para una asamblea que Cristo dijo, yo te vomitaré, dijo Cristo acerca de ellos. Aún ellos podían regresar, aún ellos podían ser restaurados, aún ellos podían ser agradables al Señor. Si hay un hermano aquí que está batallando mucho en su vida espiritual, quiero animarle, hermano. Aún en la asamblea de la Odisea, Cristo les dio la manera, la oportunidad, y les dijo específicamente la receta para poder regresar y ser restaurados, para poder tener la presencia de Dios entre ellos otra vez. Es posible, pero hay que ser obediente a la palabra y solamente así regresarán a tener la presencia de Dios con ustedes. Regresamos ahora a la asamblea de Sardis. Ahora hemos visto la conexión con Cristo, lo correcto de la asamblea, lo incorrecto de la asamblea y la corrección de la asamblea. Hay dos cosas que voy a brincar, ¿ok? Pueden buscarlo ustedes, porque ya se fue mi tiempo. Pero sí quiero cubrir al que venciere, la conclusión, pero dos cosas que voy a nada más mencionar y ustedes van a tener que buscarlos, ¿ok? Hay una consecuencia para cada asamblea, ¿ok? Entonces en Sardis la consecuencia fue, si no obedecían, la consecuencia fue, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, ¿ok? La consecuencia muy severa para la asamblea de Sardis. También podemos ver en Filadelfia, ¿cuál fue la consecuencia por no hacerlo? Pues la consecuencia es aquí, versículo 11, para que ninguno tome tu corona. Pues era posible que su corona sea quitada. Y en la iglesia de la Odisea, la consecuencia estaba aquí. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, ellos estaban en peligro de ser castigados si no obedecían a esta palabra de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, la consecuencia sería reprensión y castigo. ¿Ok? Pero ustedes tienen que buscar esto y ver más de la enseñanza de las consecuencias y específicamente qué significa. La otra, número 6, es el consejo que les da el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Hay algo de tarea para ustedes. Para las primeras, bueno, no voy a darle la respuesta. Hay que busca en las 7 iglesias la frase, el que tiene oído, oiga. En algunas iglesias viene después de la frase al que venciere, y en otras iglesias viene antes de la frase al que venciere. Y hay que pensar en por qué. ¿Por qué para algunas iglesias viene antes y por qué para otras iglesias viene después? Hay que buscarlo, no hay tiempo. Pero vemos al final la conclusión. Sardis, ¿qué dice? ¿Cuál es la conclusión? Si ustedes son obedientes, esta es la promesa que le voy a dar. Para Sardis, ¿qué fue? Será vestido de vestiduras blancas. Una asamblea muerta. Dice, será vestido de vestiduras blancas. Si ustedes regresan, si obedecen mi palabra, si se acuerdan,
si lo guardan, si se arrepientan, les voy a dar vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y aquí podemos ver tres aspectos de la conclusión, del premio, digamos, de lo que Dios les dará si son obedientes. Es diferente para cada asamblea, ¿ok? Por ejemplo, la asamblea de Tiatira dice: al que venciere, guardar mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, con vara de hierro. Imagina nada más. Para la asamblea que tenía ahí entre ellos la Jezabel, la falsa doctrina de moralidad, ellos pueden tener autoridad sobre las naciones. Para Éfeso, él les dijo que le daré a comer del árbol de la vida si venciere. Para la asamblea de Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para la asamblea de Pérgamo, al que venciere daré a comer del maná escondido. Y ahora aquí en Sardis, vestiduras blancas, su nombre en el libro de la vida y su nombre propio confesado delante del Padre y delante de los ángeles. Entonces, para cada uno hay algo que les va, una promesa que Dios les da si ellos son obedientes. Número 2, Filadelfia. ¿Qué dice a Filadelfia? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tres cosas otra vez: el templo, columna en el templo, el nombre escrito de Dios y de la ciudad, y también su nombre nuevo. Finalmente, la Odisea. Quiero enfocarme en la Odisea para terminar. Tal vez, déjame ver, sí, ya se fue mi tiempo, pero déjame enfocar en la Odisea para terminar. Porque esto fue lo que se me hace más impresionante con respecto a todas las asambleas de las 7 iglesias de Asia. Es que aún para la Odisea, ellos tienen una promesa de Dios. Al que venciere, le daré, y mira lo que dice. Es casi increíble lo que dice a la Odisea. Son tibios, ni frío ni caliente, te vomitaré. Pero dice: al que venciere le daré, versículo 21, que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Qué impresionante, hermanos. La misericordia, la gracia de Dios en aún dar a una asamblea como la Odisea, estas personas que la mayoría parece que no eran salvos verdaderamente. Él dice: si aún ustedes que han desobedecido de una manera tan severa, tan fea, si ustedes regresan a mí, se sentarán conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y así podemos ver que aún para la asamblea más desobediente, siempre hay una promesa. Para los al que venciere, es decir, para el creyente verdadero, porque todos los creyentes verdaderos son vencedores, ¿ok? Al que venciere, al creyente verdadero, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y voy a sugerir que vemos la respuesta de esto en el siguiente capítulo, capítulos 4 y 5, vemos la respuesta. Y vemos algunas personas que están sentadas sobre tronos. Esto es para la semana que viene. Pero aquí podemos ver en un trono y luego varios tronos en mi trono, así como yo he vencido para los que son fieles. Entonces, hermanos, para resumir, las 7 iglesias son un ejemplo. Las 7, cada una es un ejemplo para nosotros de lo que puede estar mal en una asamblea y también lo que puede ser correcto en una asamblea, y también de las promesas que hay para todos los hermanos que son obedientes, que son verdaderamente salvos y fieles, las promesas que nosotros tenemos. Y más que nada, en el contexto del libro de Apocalipsis, eran asambleas reales, no solamente son metáforas, son verdaderas asambleas. Él quería animar a estas asambleas. En medio de tribulación, en medio de persecución, era posible perseverar. Era posible ser obedientes a su Dios. Y por lo tanto,
Dios los preservará, los guardará y les dará un galardón a cada uno, coronas y tronos y muchas bendiciones más para los que vencen, a los vencedores en medio de toda la dificultad. ¿Es posible, hermanos? Es muy difícil en estos días. Será aún más difícil en los días venideros. Será más difícil. Vienen tiempos más difíciles, pero es posible vencer. Es posible perseverar, porque Cristo nos ha prometido que Él nos guardará. Muy bien, hermanos, entonces seguimos la semana que viene con capítulos 4 y 5. 4 y 5 lo voy a ver en una sola lección, y deben leer capítulos 4 y 5 para la semana entrante, y tienen esta tarea de buscar por qué la frase el que tiene oído oiga, después en algunas asambleas y antes en otras asambleas de la frase al que venciere. Muy bien, así terminamos. Voy a orar y después lo dejo con Ricardo para ver si hay preguntas. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por tu palabra. Damos las gracias por estas promesas tan claras y, Padre, tan maravillosas, que fueron escritas no solamente para estas 7 iglesias, sino también para nuestras iglesias, para las asambleas del día de hoy. Damos las gracias que tú eres el testigo fiel, el verdadero, el principio. Tú eres el alfa y el omega. Y Padre, tú eres el que está sentado sobre el trono de tu Padre. Damos las gracias que en un día venidero estarás sentado sobre el trono de David y reinarás sobre toda la tierra. Y nosotros también reinaremos contigo. Pero sabemos, Padre, que tal como dice el apóstol Pablo, si sufriremos con Él, también reinaremos con Él. Sabemos que estamos en el tiempo de sufrimiento, pero muy pronto viene el tiempo de reinar. Pedimos que nos ayudes a ser pacientes en esta dispensación y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.